Si tienen sus Biblias, podemos buscar en Juan capítulo 12, verso del 1 al 7. Voy a utilizar ese pasaje como referencia para leerles una historia que recibí a través del internet hace unos días. Pero si quieren pueden buscar allá. Y dice que, ustedes saben, la ciudad de Betania es una pequeña ciudad que está a unos 2 millas al este de Jerusalén. Como en la mayoría de las ciudades pequeñas, en Betania nunca nada pasa. Y cuando algo sucede, es una noticia nacional. La fiesta judía anual de la Pascua estaba cerca. Y Jerusalén y todas sus ciudades vecinas estaban llenas de peregrinos de todo el mundo conocido. Betania era una ciudad pequeña y realmente insignificante, pero este año esta pequeña ciudad ocupó el centro del escenario de los eventos mundiales. Jesús había visitado a Betania regularmente para pasar tiempo con sus amigos Lázaro, Marta y María. Pero en este año todo cambió. La historia realmente comenzó 3 años antes, en el segundo año de la gobernación de Poncio Pilato, cuando Jesús, en su primer viaje a Jerusalén, después de comenzar su ministerio público. Era el año 28 de la era cristiana. Mientras estaba en Jerusalén, Jesús había conocido a una familia pudiente de esta pequeña ciudad de Betania, que inmediatamente aceptaron el mensaje de Jesús y se convirtieron en uno de sus seguidores más fuertes. Lázaro, Marta y María se hicieron muy buenos amigos de Jesús, a pesar de que su padre era un fariseo. Su padre era Simón, el leproso que menciona el evangelista Mateo, quien como resultado de su enfermedad no podía salir de su casa o no había podido salir de su casa por años. Simón todavía mantenía su posición con los fariseos, pero su participación en asuntos religiosos había sido limitada debido a su enfermedad. Sin embargo, Lázaro, Marta y María habían continuado su amistad con Jesús y habían continuado apoyando su ministerio. Los fariseos eran uno de los principales grupos religiosos en la ciudad, en Judea, en el siglo I, y se convirtieron en uno de los oponentes más fuertes del ministerio de Jesús. Pero los hermanos estaban comprometidos con el mensaje de Cristo y no solo apoyaron su ministerio, sino que también recibían a Jesús y a sus discípulos en su hogar cada vez que venían a Jerusalén. En espacio de una semana, 2 eventos traumáticos tuvieron lugar en la ciudad de Betania que sacudieron los cimientos religiosos del territorio de Judea. La amistad de Jesús con la familia de Betania era bien conocida, pero no fue hasta que la tragedia golpeó a la familia que la participación de Jesús con la familia catapultó a la pequeña ciudad a una prominencia nacional. 3 años después que Jesús hubiese conocido a la familia de Betania, mientras estaba en una ciudad cercana, recibió la noticia de que su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo. Marta y María estaban angustiadas mientras consideraban la perspectiva de que su amado hermano estaba al borde de la muerte. Si Lázaro muriera, las hermanas se volverían dependientes de un padre leproso que no podía salir de su hogar para obtener apoyo, quien como leproso estaba restringido en las cosas que podía hacer fuera de su casa. Además, como Simón era un fariseo, esto crearía un conflicto con el compromiso que las hermanas tenían con el ministerio de Jesús. Después de recibir la noticia de la situación precaria de Lázaro, Jesús, en lugar de responder inmediatamente, retrasó su viaje a Betania para responder a la petición de Marta. Finalmente, después de 4 días, Jesús hizo su viaje a la casa familiar. Pero resultó que cuando Jesús llegó, era demasiado tarde y ya no podía remediar la situación de la familia. Lázaro ya hacía 4 días
que estaba muerto. Muchas personas les dijeron a las hermanas que si Jesús estuviese preocupado por ellas, él hubiera hecho una prioridad el responder a su llamado. Y otros dijeron que no podían entender el cómo María tenían tanto deseo de que Jesús estuviera presente. Después de todo, él solo era un hombre. ¿Qué podía hacer él por ellas? Marta y María, sin embargo, les enfatizaron a sus amigos que Jesús no era un hombre ordinario y que si él hubiese estado presente, ellas sabían con certeza que Lázaro todavía estuviera vivo. Pero la gente es así. Cuando no entienden los planes de Dios, acusan a Dios de negligencia y falta de compasión. ¿Ustedes se han dado cuenta de esto? Tal vez algunos de nosotros hemos hecho lo mismo. Que cuando el Señor nos responde a nuestras peticiones al tiempo de nosotros, inmediatamente comenzamos a acusar a Dios de negligencia en contra de nosotros. Pero permítame decirle algo que quizás nos podamos ayudar a recordar. Cuando tengamos dudas sobre el plan de Dios para nuestras vidas, simplemente esperemos un poco más. Porque Dios siempre responde en el momento apropiado para nuestro bien. La gente informó que cuando Jesús se hizo visible en la casa, Marta salió a su encuentro. Y algunos informaron que se enfrentó a Jesús o que confrontó a Jesús por haber llegado demasiado tarde. Los testigos dijeron que Marta estaba visiblemente molesta y aunque no culpó a Jesús por la muerte de Lázaro, ciertamente lo culpó por no estar allí con tiempo suficiente para evitar la muerte de su hermano. Jesús entendió la decepción de María y no le reprochó que lo desafiara. Y como sucede con todos los eventos de nuestras vidas, Dios usa cada dificultad que nosotros enfrentamos como un momento de enseñanza con respecto del carácter de Dios y de sus planes para con nosotros. La meta final de Dios es que confiemos en Él independientemente de nuestras circunstancias personales. A pesar de su decepción, María estaba plenamente convencida de que si Jesús hubiese estado presente, Lázaro no hubiera muerto. Y ella se lo hizo saber de inmediato. Ella no estaba enojada, estaba triste, porque sabía sin lugar a dudas que Jesús pudo haber sanado a su hermano, pero ahora él estaba muerto. Casi se podía escuchar la decepción de Marta, a pesar de que Jesús había sido un gran amigo para ellos, pero cuando más lo necesitaron, él no estaba presente. Quizás Jesús debió haber tenido a ellos como una prioridad más importante. Quizás Jesús debió haber pensado que esto era una situación más urgente. No había duda de que Marta había enviado a los mensajeros con suficiente tiempo, pero Jesús retrasó su viaje intencionalmente de regreso a Betania porque no estaba en lo absoluto preocupado con la enfermedad de Lázaro. Sabía lo que estaba a punto de suceder. No ocurre así en muchas ocasiones con la gente, que no entienden que la razón que Dios no está preocupado con nuestros problemas es porque Él sabe lo que Él va a hacer. A veces nos olvidamos de esa posibilidad de parte de Dios. Sin embargo, a veces sentimos que Dios le está respondiendo las oraciones a todo el mundo menos a nosotros. Dios le contesta a todo el mundo, pero las de nosotros las está ignorando. Hay momentos quizás en nuestras vidas en los que solo deseamos que Dios simplemente escuche nuestras peticiones y tome nuestras peticiones en serio. Por supuesto, cuando decimos que queremos que Dios tome medidas inmediatas, queremos decir que Dios necesita actuar según nuestro horario para satisfacer nuestras necesidades y deseos. Después de todo, ya que somos nosotros los que hacemos la petición, somos los que sabemos cuándo es el mejor momento para que nuestra petición sea respondida. Lo único que todos nosotros exigimos a Dios es que sea más sensible a nuestras necesidades. Él necesita responder a mis necesidades con la prioridad que yo le doy, no la prioridad que Él tiene.
Pero Dios parece que marcha a su propio ritmo. Jesús en sí no estaba molesto con Marta. Al contrario, él entendió muy bien que su queja, porque era verdad, él había llegado tarde, y él si hubiera estado presente, Lázaro no hubiera muerto. Pero Jesús tenía un propósito diferente en mente. Jesús le dijo a Marta: no te preocupes por tu hermano, él resucitará. Marta había creído en la enseñanza de Jesús y ella era una seguidora de Cristo. Su respuesta fue directa, inmediata y sin vacilar. Le dijo al Señor: Señor, yo te creo. Yo sé que mi hermano resucitará en el día de la resurrección. Estoy totalmente segura de ello. Pero Señor, mi preocupación no es con la resurrección de mi hermano. Mi preocupación es qué va a pasar con María y conmigo. ¿Sabes lo difícil que son las cosas para mujeres en estos días? Todos hemos escuchado esas preocupaciones antes. Decía el mensaje: la vida puede ser muy difícil, especialmente cuando nuestra fuente de apoyo financiero ya no está presente. Es durante tiempos de desesperación que nuestra fe comienza a revelar nuestros verdaderos valores. La fe es uno de los aspectos más irónicos del ser humano. Todos creemos en Dios, pero ¿creemos en las promesas de Dios? Muchos de nosotros creemos en las promesas de Dios, pero ¿las creemos como un testimonio personal de nuestro viaje o de nuestra trayectoria con Dios? Muchos creemos en Dios y en el viaje que tenemos con Él, pero ¿creemos que el viaje es para nuestro beneficio? Algunos avanzamos y creemos que el viaje es para nuestro beneficio, pero podemos aferrarnos a las promesas mientras el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Marta creía que su hermano se levantaría de nuevo, pero ni siquiera consideró la posibilidad de que se levantaría ese día. Marta también sabía que Jesús es la resurrección y la vida, pero no podía ver el propósito de Jesús para su hermano en ese día. Del mismo modo, no siempre estamos seguros de los propósitos de Jesús para nosotros, y eso agrega incertidumbre a nuestra fe. Al igual que Marta, tenemos fe, pero necesitamos que Jesús ayude a nuestra incredulidad. La fe para nosotros es una paradoja. La tenemos, la creemos y al mismo tiempo la dudamos. Jesús tuvo compasión de las hermanas y realizó uno de los milagros más espectaculares registrados en la narrativa bíblica, que sacudió los cimientos de los líderes religiosos de su tiempo. Jesús caminó hacia la tumba de Lázaro y le dijo a algunos amigos que quitaran la piedra que cubría la tumba. Algunas personas que estaban presentes se quejaron de que el cuerpo había comenzado a descomponerse y no era una buena idea quitar la piedra. Jesús insistió y los amigos quitaron la piedra. Mientras estaba de pie frente a la tumba, Jesús se sacudió y lloró. Supongo que la muerte de Lázaro fue lo más cerca que Jesús había estado de enfrentar su propia muerte, ya que dentro de 10 días él sufriría el mismo destino. Pero después de que Jesús recuperó la compostura, gritó con una voz que sonaba como un trueno: Lázaro, despierta y sal fuera. Para asombro de todos los presentes, todos vieron al hombre muerto saltando de la tumba, todavía envuelto en las sábanas funerarias. Marta y María lloraban de alegría. Muchos otros huyeron llenos de horror, pero muchos otros reconocieron que habían visto la mano de Dios en acción. La historia de Lázaro fue lo suficientemente grande, pero la historia de Jesús con esta familia no terminó allí. Mucha gente había visto el milagro y en lugar para producir fe y en lugar de producir fe para los líderes religiosos, produjo desprecio porque Jesús se había convertido en una amenaza a su poder. Hay 3 aspectos de la vida que la gente defenderá hasta la tumba: su orgullo,
su dinero y su fuente de poder. La historia de Jesús con la familia de Betania no había terminado. Unos días después de que Jesús había resucitado a Lázaro de entre los muertos, regresó a la casa de los hermanos. Esta vez había sido invitado por el dueño de la casa, Simón el leproso, que como ustedes saben era un fariseo, y él era el padre de los hermanos. Jesús llegó a la casa de Simón y Marta había asumido la responsabilidad de servir la cena ese día. Mateo el evangelista dio un relato muy impersonal de los eventos, pero la historia de Juan era mucho más personal. En Mateo los personajes eran distantes y no estaban conectados emocionalmente, pero con Juan los personajes eran individuos con nombres y sentimientos. A veces nosotros creemos que Dios está distante. Sentimos que estamos fuera mirando hacia adentro, como si Dios no estuviese interesado. La realidad es que Dios siempre está interesado en nuestras necesidades y nuestras dificultades. Y si pudiéramos aceptar la realidad con fe, esta realidad con fe, nunca nos sentiríamos solos o abandonados por Dios. Fue el salmista el que dijo: si mi padre y mi madre me dejaren, aún con todo Jehová me recogerá. Las tensiones habían aumentado contra Jesús y los discípulos sintieron que una confrontación final estaba a punto de tener lugar. Y tenían razón. A los pocos días, Poncio Pilato se dio ante la corrupta clase dominante y dictó una sentencia de muerte contra Jesús. Incluso Tomás había dicho que debían acompañar a Jesús a Jerusalén para que todos pudieran morir con él. Todos ellos sabían que los líderes religiosos no podían permitir que Jesús continuara predicando sobre el reino de Dios sin oposición. Tenía que ser detenido. Incluso Caifás, el sumo sacerdote, había declarado que era mejor que un hombre muriera de que toda la nación pereciera. El sumo sacerdote pensó que se estaba deshaciendo de Jesús, pero en un increíble giro del destino, Caifás en realidad profetizó que Jesús moriría por los pecados de toda la nación. El hecho de que las tensiones fueran extremadamente altas hizo que la visita de Jesús a la casa de Simón fuera más sorprendente. Pero era comprensible que Simón tomara el riesgo porque había visto cómo Jesús había resucitado a su hijo, dándole de regreso su vida de entre los muertos. La cena en Betania no tuvo muchas sorpresas, pero tuvo unas sorpresas. Durante la cena ocurrieron unos eventos que dejaron a los asistentes perplejados, porque no era una cena privada. Lázaro, que apenas unos días antes estaba muerto, ahora estaba sentado alrededor de la mesa disfrutando de la cena con los que se habían reunido. Esta cena no fue un evento privado porque varias personas claramente estaban involucradas en el evento. Debe haber sido una sensación extraña para aquellos presentes que unos días antes habían llevado a Lázaro a la tumba, pero ahora estaban compartiendo una comida con el mismo hombre. Solo puedo imaginar cuántos mantenían sus ojos en Lázaro, pensando que en algún momento, cuando menos se lo esperaban, volvería a caer muerto. Pero el evento tomó a todos por sorpresa cuando María, la hermana de Lázaro, entró a la habitación con una botella de perfume muy cara. Primeramente, ella no debe haber estado en el evento. Normalmente en ese tiempo las mujeres servían a los participantes. La mayor parte de ellos eran hombres. Y ella no debía de tener acceso para entrar a participar en medio de la cena. Pero María ya tenía una historia con Jesús. María no seguía las convenciones de la época. Muchos de ustedes pueden recordar cuando Jesús había visitado a la familia en una fecha anterior y el evangelista Lucas nos dice que María se había sentado a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Eso fue algo radical que no era permitido en aquel tiempo.
Era un acontecimiento extraordinario por su importancia. En el primer siglo se consideraba inapropiado que una mujer estuviese involucrada en una relación discípulo-maestro con un rabino. Este tipo de relación no solo estaba mal vista, sino que el rabino que permitía tal práctica sería considerado como alguien fuera de la corriente principal y posiblemente ni siquiera fuera un maestro en serio. Sin embargo, Jesús no solo permitió que María aprendiera de él, sino que le animó a hacerlo. María ya se había comprometido totalmente a seguir a Jesús como maestro y él respetaba su decisión. Él apoyaba su decisión. Tan es así que dice que María, al sentarse a aprender de él, había tomado la mejor parte. Pero ocurre otro problema con el evento, y fue que María usó el perfume para ungir a Jesús. Esto fue extraordinario también por varias razones. Las tradiciones religiosas del primer siglo utilizaban dos tipos de sustancias para realizar unciones. La más común, o el más común, era el aceite. Esta unción estaba reservada para reyes, profetas y sacerdotes. Y luego se utilizaba también cuando querían orar por los enfermos. El otro tipo de unción se hacía con especias para preparación de los cuerpos para sus entierros. Estas especias funerarias incluían incienso y mirra, pero casi nunca incluían perfumes y mucho menos perfumes caros. La botella de perfume era casi un cuarto de galón, lo que significaba que usó una enorme cantidad de perfume para la tarea. No solo eso, sino que el valor del perfume era equivalente al salario de una persona de un año. María debe haber estado guardando este perfume para alguna ocasión especial y debe haber pagado una gran cantidad de dinero por él. Probablemente había decidido antes, en su viaje de discipulado con Jesús, de que un día le regalaría a él este perfume. Ella posiblemente no sabía por qué y posiblemente no sabía cuándo, pero ella debe estar guardando esta botella durante algún tiempo, porque no todos los días alguien usa el salario de un año para derramarlo en el suelo, en los pies de otra persona. Además, solo las personas que tienen gran riquezas pueden permitirse el lujo de una acción tan extravagante. El hecho de que María ni siquiera dudara de usar el perfume para ungir a Jesús significaría que ella era a la vez muy rica y tenía un compromiso muy serio con el Señor. Según al menos uno de los presentes, ella desperdició el perfume en los pies de Jesús. Esta persona hizo el comentario de que ese perfume se debió haber vendido y utilizar el dinero para dárselo a los pobres. Pero él tenía malas intenciones, porque lo que él quería era poder sustraer un poco de las ganancias para quedarse con ellas. El otro problema es que Jesús ni siquiera iba a disfrutar del perfume. Iba a ser derramado en sus pies y se iba a perder. ¿No debería haber Jesús impedido que María gastara ese perfume tan costoso, a un costo tan alto para ella y su familia, que fuese derramado sobre sus pies? Bueno, déjenme compartir con ustedes un secreto. La única respuesta adecuada de un don o de un regalo o de un acto de gracia es la gratitud, no la crítica. Jesús no quiso ni podía criticar a María porque María estaba haciendo un acto de gracia con él. Y cuando uno recibe un acto de gracia, lo único que puede hacer uno es recibirlo y ser agradecido. Sé que todos nosotros hemos escuchado a nuestros padres en algún momento decir algo así: tienes que comerte toda la comida porque hay millones de personas en el mundo que están muriéndose de hambre. Al menos uno de los discípulos pensaba de esa manera, como nuestros padres. Como si el que alguien ser dadivoso en una forma no podía ser dadivoso en otra. Como si el alguien dar el dinero
en un lugar, en este caso un perfume costoso, no podía dar dinero en otro lugar si tenía los medios. A veces cometemos el mismo error que Judas cometió al pensar que nuestra generosidad en una área previene que seamos generosos en otra. En otras palabras, María y su familia ya eran generosos con los pobres. Los pobres iban a estar con ellos y el perfume no le iba a resolver los problemas a los pobres. Pero María había decidido ser generosa con el Señor. Lo que María no sabía con su acción era que su acción era una profecía que se iba a cumplir en unos días. Una profecía que tenía cumplimiento inmediato. Ella pensó que estaba honrando a su Señor, pero en realidad estaba usando su devoción a Jesús como el vehículo para preparar a Jesús para cumplir la misión para la cual había venido a este mundo. ¿Se acuerdan la ocasión donde Jesús fue invitado a cenar a una casa? Y cuando llegó a la casa ni siquiera le ofrecieron agua para lavarse los pies. ¿Y qué si en la misma casa de Simón, el leproso, no le ofrecieron agua para lavarse sus pies antes de cenar y María toma la decisión de ella misma lavarle los pies para quitar la deshonra del huésped? Debemos, yo creo, tomar la actitud de María. Y yo aconsejaría no tomar la actitud de Judas, que se opuso a la generosidad de María debido a su propia codicia, no a su generosidad. Aquí hay un principio que debemos recordar. Las personas generosas nunca se quejan de otras personas cuando son generosas. Pero las personas avariciosas siempre se quejan de la generosidad de los demás. Encuentro el evento significativo en otras maneras. María lavó los pies de Jesús con su cabello. Esto también era inapropiado para las mujeres del primer siglo. Las mujeres del primer siglo no podían desatarse su cabello en público. Este acto significaba que María estaba siendo transparente con Jesús y había dedicado toda su vida a seguir el Maestro. Hasta ahora, nada de lo que María había hecho estaba de acuerdo a las convenciones de su época. La unción misma fue un escándalo. Primero, tenemos a una mujer soltera interactuando con un rabino en la casa de su padre. Entonces, esa misma mujer estaba ahora tocando los pies de un hombre que no era su marido en público. Además, María tomó este perfume y lo vierte sobre los pies de Jesús y después, utilizando sus cabellos, comienza a enjugarlos, significando que el rostro de María estaba a centímetros de los pies de Jesús, llenos de polvo de caminar en la calle. Y luego, encima de todo eso, tiene la audacia de soltarse su cabello y enjugar los pies del Señor. En circunstancias normales, ambos hubieran sido apedreados hasta la muerte en ese mismo día. Pero nadie podía negar que María, como seguidora de Jesús, tenía razones para honrar a Jesús. Primero, ella había sido una discípula del Señor. Segundo, Jesús había traído a su hermano de la muerte. Y nadie podía negar que Lázaro estaba vivo, porque todos estaban compartiendo pan con él en ese día. Sé que muchas personas han preguntado ¿por qué ella? ¿Por qué en ese momento? ¿Y bajo qué autoridad? Porque si ustedes piensan las acciones de María y pensamos en la palabra ungir, encontramos que en el tiempo antiguo se ungían a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Pero la unción de un profeta, un sacerdote o un rey era conducida por otro sacerdote o por otro profeta, no sencillamente por una persona común y mucho menos por una mujer. Y sin embargo, el Dios del cielo ordenó a una mujer a que ungiera a Jesús
como profeta, sacerdote y rey. Pero no solo eso, sino que Dios ordenó a una mujer para hacer la preparación final de la misión final de Cristo. Es como cuando nosotros invitamos a alguien famoso a nuestra casa para cenar. ¿Qué hacemos? Preparamos la mesa con el mantel que hemos guardado por años, que nadie lo puede tocar, para una colación similar. No nos atreveríamos a utilizar una cobertura plástica desechable. También sabemos que cuando viene una persona de esta índole a nuestra casa y que hacemos una proclamación de cena, sacamos los platos más exquisitos que nunca utilizamos, y también sacamos los tenedores y las cucharas de plata que no permitimos que los niños ni siquiera los puedan mirar. Si podemos hacer esto para honrar a un individuo distinguido, un amigo cercano, no debería sorprendernos que María le mostrara a Jesús el mismo nivel de respeto. No solo eso, pero María le mostró a Jesús el respeto que nadie más le había mostrado, porque él lo merecía, aunque otros no lo reconocieran. El valor del perfume implicaba que María consideraba a Jesús como el más alto dignatario que ella podía imaginar. Él era tan valioso para ella que ni siquiera tuvo que pensar en el gasto del salario de un año en derramarlo en los pies de Jesús. A veces queremos que Jesús resucite nuestros problemas muertos, pero muchas personas no están dispuestas a mostrarle el respeto que Él se merece. Luego estas mismas personas se molestan cuando alguien más le muestra el respeto que se le debe y se enojan cuando el Señor resucita sus problemas. ¿Saben ustedes a qué me refiero? Me refiero a que nosotros no tenemos la devoción, la dedicación y el compromiso con el Señor, y todavía demandamos que Él conteste nuestras oraciones. La historia no termina acá. Juan continúa escribiendo acerca de Jesús cuando le lava los pies a sus discípulos. Según Juan, Jesús le lavó los pies a sus discípulos para indicar que había limpiado sus pecados y que todos, y lo único que ellos necesitaban era hacer confesión diaria, lavarse los pies todos los días, para mantener su comunión con el Señor. Los pies es lo que tiene contacto con el polvo del mundo. Lo que ensucia nuestros pies es el polvo del mundo, el contacto con el mundo. Y el Señor les estaba diciendo, si ustedes confiesan constantemente, o en otras palabras, si se lavan los pies, pueden mantenerse en comunión conmigo. Pero el primer gesto de confesión lo hace Jesús. Él les lava los pies a sus discípulos. La razón por la cual nadie le lavó los pies a Jesús ese día de la cena es porque ya María lo había hecho. Ella lavó los pies de Jesús para indicar que estaba siendo preparado para entrar en el santuario para realizar el sacrificio más alto de toda la historia humana. El Hijo de Dios iba a cambiar su vida por la nuestra. La tradición era que el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo para sacrificar por los pecados del pueblo, tenía que ser purificado fuera de la ciudad. Y fuera de la ciudad se hacía un sacrificio, y después de ser purificado entraba. Y Jesús en Betania fue purificado fuera de la ciudad de Jerusalén para entrar a Jerusalén y limpiar nuestros pecados. Y la persona responsable por hacer esa purificación fue una mujer llamada María. Jesús, nuestro sumo sacerdote, estaba entrando en el lugar santísimo para ofrecerse a sí mismo como nuestro sustituto de nuestros pecados, para ofrecer un sacrificio
Jesús tuvo que ser limpiado de todo el polvo de sus pies. Y Dios designó a María de Betania para que funcionara como una sumo sacerdote para conocer el instrumento de tan alto honor. Dios quiere elevarnos a nosotros de la misma forma que elevó a María, para ser vasos dignos para lograr sus propósitos en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Pero antes de que lo haga, debemos ponernos a su disposición, lavar nuestros pies y rendirnos a los pies de Jesús en total devoción a Él como Señor y Salvador. Si considerásemos la idea y alguien pueda decir, yo todavía no he derramado mi perfume en los pies de Jesús. En otras palabras, yo todavía no he derramado mi vida a los pies de Jesús. Quizás debamos hacerlo hoy. Debemos de quitar el miedo y debemos de entrar al aposento del Señor para recibir el perdón de los pecados. Si no lo ha hecho, derrame hoy su perfume a los pies del Señor. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición y pedimos que continúes guiando nuestras vidas. Enséñanos y anímanos a vivir una vida que sea agradable a ti, pero que también traiga satisfacción a cada uno de nosotros. Te damos gracias por Jesús que nos amó. En su nombre pedimos. Amén.